Sorpresa total desde la Casa Blanca. Pues Joe Biden ha dejado a todos boquiabiertos porque a la nada ha firmado una orden ejecutiva para un nuevo paquete económico de $200 millones. Esta inesperada medida tiene como objetivo, impulsar la economía en un sector exacto de la población, a brindar un alivio vital a millones de estadounidenses que sin duda, luchan por salir adelante en estos tiempos difíciles. ¿En qué va a ser distribuidos estos fondos? ¿Qué impacto va a tener esto en la recuperación económica del país? Manténganse sintonizados para obtener más detalles sobre este emocionante desarrollo. Estamos aquí para mantenerlos informados y proporcionarles toda la información necesaria sobre esta importante decisión presidencial. Por ello los invitamos a que le den un me gusta a este video. Suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues así es, señores, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de anunciar este lunes pasado un paquete de medidas para impulsar exactamente la investigación sobre la salud femenina, que incluye una inversión de $200 millones en los presupuestos para el año fiscal 2025. El mandatario firmó esta orden ejecutiva, que según dijo él mismo en un acto en la Casa Blanca, que establece un conjunto de políticas más completo que jamás ha sido adoptado para ampliar y mejorar la investigación sobre la salud femenina. Abordará algunos de los problemas de salud más apremiantes que enfrentan las mujeres. Apuntó que las mujeres, especialmente las de color, las afroamericanas, han estado tradicionalmente subpresentadas en los ensayos clínicos, de manera que algunos medicamentos y tratamientos son menos efectivos o seguros para ellas. La orden ejecutiva de Biden prácticamente obligará a todas las agencias federales a priorizar la financiación de la investigación sobre la salud de las mujeres y estandarizar los datos sobre salud femenina. El líder demócrata anunció además un paquete de $200 millones en los presupuestos del próximo año para los Institutos Nacionales de Salud, con el objetivo de cerrar la brecha de género en las investigaciones sanitarias. Esta iniciativa va a permitir lanzar investigaciones ambiciosas sobre el impacto que tiene por ejemplo, menopausia en la salud cardiovascular, cerebral y ósea de las mujeres. El presidente y la primera dama Jill Biden presentaron formalmente esta iniciativa este lunes durante una recepción en la Casa Blanca con motivo del Mes Nacional de la Historia de la Mujer. No sabemos lo suficiente sobre cómo prevenir, detectar o tratar las afecciones que afectan a las mujeres de manera singular, desproporcionada o diferente. Eso es el resultado de una elección, fue lo que dijo la primera dama, lamentando que durante décadas esa investigación no haya contado con los fondos suficientes. La vicepresidenta Kamala Harris añadió que hay mucho en juego. ¿Queremos vivir en el país de la libertad y el Estado de Derecho, o en un país de desorden, miedo y odio? Cada uno de nosotros tiene el poder de contestar esa pregunta con nuestra voz y nuestro voto. Continuemos con la lucha por nuestras libertades. Pues las mujeres, los afroamericanos y los jóvenes son colectivos clave para que Biden pueda conseguir su reelección en las presidenciales del próximo noviembre, en las cuales, como bien sabemos, se batirá de nuevo con el exmandatario republicano, Donald Trump. Y con esta gran noticia, en un momento bastante complicado, ya que la política fronteriza es el punto clave en el Congreso, a pocos días de una fecha límite para el cierre de gobierno. Los líderes del Congreso y la Casa Blanca aún tienen que finalizar un acuerdo para poder mantener abierta gran parte del gobierno luego del día viernes, lo cual aumenta las posibilidades de un cierre de agencias muy importantes tan pronto como llega este nuevo fin de semana. Gran parte del desafío es financiar el Departamento de Seguridad Nacional en un momento en el cual la seguridad en la frontera sur se ha convertido en un tema central para la campaña de este año 2024. El punto conflictivo ha creado una crisis de tiempo de alto riesgo. Incluso si los negociadores llegan a un acuerdo sobre la financiación, aún se necesitarán varios días para que esta medida masiva sea aprobada por el Congreso. Los legisladores pretendían publicar el texto de este proyecto de ley el domingo por la noche al lunes por la mañana, pero ahora es cada vez más probable de que el texto no se dé a conocer hasta el martes como muy pronto. Luego de meses de evitar cierres en el último momento con proyectos de ley provisionales,
El Congreso finalmente aprobó un paquete de 6 proyectos de ley, esto a principios de marzo, para poder financiar una serie de agencias gubernamentales para el resto del año fiscal. Pero el trabajo aún no ha terminado. Una serie de operaciones gubernamentales claves aún deben financiarse al final del día para el viernes 22 de marzo, incluidos los departamentos de Defensa, Seguridad Nacional, Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Educación, Estado y Poder Legislativo. El actual año fiscal comenzó hace tan solo 5 meses, exactamente el 1 de octubre del año 2023. Desde entonces, los legisladores han enfrentado una serie de precipicios fiscales como resultado de los plazos de financiación creados por prórrogas de corto plazo. Según las reglas del Partido Republicano de la Cámara, los líderes necesitan 72 horas para que sus miembros revisen el texto del proyecto de ley. Esto significa que los legisladores podrían estar trabajando durante el fin de semana para aprobar proyectos de ley luego de que ya haya transcurrido la fecha límite del viernes. Luego de esto, va a necesitarse el consentimiento de los 100 senadores para programar rápidamente una votación, algo que puede resultar extremadamente difícil, especialmente en lo que respecta a la legislación sobre financiación. Si bien las operaciones del gobierno se detendrían si no se aprueba la financiación antes de la fecha límite, el daño sería mínimo si el cierre se regala a solo el fin de semana. Dos fuentes muy familiarizadas con las conversaciones afirman que los negociadores estaban preparados para avanzar durante el fin de semana como una medida provisional de 1 año para financiarlo, pero la Casa Blanca se involucró tarde para poder intentar impulsar este proyecto de ley de gastos para todo el año, y esto ha ralentizado las conversaciones. Este proyecto de ley de financiación es siempre uno de los más complicados de lograr. Los asistentes afirman que el trabajo para financiar otras agencias, incluida la estatal, la educación y el trabajo, el tesoro, la defensa, el seguro social, el Medicare, todo está en gran medida cerrado. En la Cámara, pues el presidente Mike Johnson debe sortear una mayoría extremadamente estrecha y el rechazo de su flanco derecho. Los conservadores de la línea dura han expresado su enojo por el manejo de Johnson en cuestión de luchar por el gasto gubernamental, y el presidente necesitó depender de los votos tanto republicanos como demócratas para aprobar el paquete de financiación de 6 proyectos de ley a principios de este mes. Este paquete, que fue promulgado por el presidente Biden, incluye fondos para los departamentos de Agricultura, Comercio, Justicia, Asuntos de Veteranos, Energía, Interior, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, así como también la Administración de Alimentos y Medicamentos, Construcción Militar, programas federales como el Seguro Social, el Medicare, Medicaid. Recordemos que Johnson fue elegido presidente el año pasado luego de que los conservadores obligaran al expresidente Kevin McCarthy a dejar su puesto de liderazgo, lo cual generó dudas sobre si Johnson podría enfrentar una amenaza similar a su presidencia, en medio de la reacción del ala extrema derecha de su conferencia. El derrocamiento histórico y sin precedentes de McCarthy sumió a los republicanos de la Cámara de Representantes en un periodo de intensa agitación, la cual tan solo duró unas semanas, mientras luchaban por elegir un sucesor, y muchos republicanos no quieren que ese escenario se repita por segunda vez.